Estamos en el pueblo más alejado que hemos encontrado. Vaya suerte haber encontrado esto de casualidad. Es una historia relacionada con la guerra de Vietnam, con la CIA. La mitad de ellos borrachísimos, hay que decirlo. Vaya maravilla de la naturaleza. Bienvenidos a Laos, un interesante país del sudeste asiático que vamos a explorar. Y primero que nada, dispone de una orografía bastante complicada. Es un país sin costa en el que el 70% del territorio son montañas. Aquí viven en torno a 7 millones de personas, de las cuales 2/3 mantienen una vida rural y el tercio restante vida de ciudad. Si hablamos de la etnografía de este país, en Laos conviven cantidad de etnias. Se habla de 49 etnias, dentro de las cuales podemos encontrar hasta 160 grupos étnicos, los cuales no están reconocidos como pueblos indígenas. Podemos distinguirlos también en 4 familias etnolingüísticas, pero popularmente se pueden distinguir, y en este reportaje los vamos a distinguir también así por hacerlo más fácil, se pueden distinguir en 3 grupos principales. Las etnias o grupos étnicos de la alta montaña, los de las zonas de las bajas montañas, las partes bajas de las montañas, y los de las regiones de los ríos, que son las zonas más bajas del país. Ayer, tanto Marco, que está en la cámara, como yo, llegamos a la ciudad de Vientiane, la capital de Laos. Allí descansamos y hoy por la mañana hemos pillado un tren bastante rápido que atravesaba montañas, ríos, poblados, un tren chino, era realmente moderno. Hemos venido hasta Muang Thai, es ya una ciudad en las zonas más al norte del país. Estas zonas del norte son muy montañosas. Aquí vamos a intentar llegar hasta las zonas de las etnias de la alta montaña. Aquí en Muang Thai nos hemos encontrado con una festividad, una feria de lo más animada. La fiesta del Año Nuevo está próxima y ya se nota en el ambiente. Esta feria era uno de los preparativos previos. Encontrábamos a las etnias Mon, Tai Dam, Yao, a los Kamu, celebrando con trajes típicos, bebiendo cerveza tradicional, con juegos para los pequeños. Veíamos también muchos jóvenes, chicos, chicas, esos momentos en los que, bueno, lo que se conoce como ligar en Occidente, ¿no? La verdad que ha estado bien divertido y no ha habido mejor recibimiento. Ahora bien, estamos ya yendo hacia montañas, queremos llegar hoy hasta unos poblados Kamu, donde vamos a dormir, así que comienza la aventura. Acabamos de llegar a un poblado de la etnia Kamu. Los Kamu son de esas etnias de las zonas bajas de las montañas. Un 90% de todos los Kamu viven aquí en Laos. Los otros se encuentran en China, en Vietnam, en Tailandia. Aquí en Laos son en torno a medio millón y representan el 11% de la población del país. Son de estas zonas, como digo, de las partes bajas de las montañas. Aunque se cree que anteriormente debían vivir en un territorio mucho más amplio de las zonas bajas, de las zonas de los ríos, pero que se replegaron tras la llegada de otros grupos a su territorio. Aquí vamos a intentar también explorar y conocer un poco más sobre su sociedad, su cultura, sus tradiciones, pero el día va a estar agitado, porque las mismas celebraciones de esta previa de Año Nuevo que vivíamos anteriormente en la ciudad, también están aquí, lo vais a oír continuamente. Hay karaokes, altavoces con música, gente celebrando, pero bueno, en todo este barullo vamos a ver si investigamos un poquito más. Este pueblo, aunque no lo parezca en el día de hoy, mantiene su misticismo. De hecho, no adoptaron otras religiones, siguen manteniendo el animismo tradicional. No se va a poder percibir de esta manera en el día de hoy. Esta mañana han sacrificado cerdos, han sacrificado vacas. Cada familia, divididos en clanes, está con su propia fiesta en su casa. Músicas ya no tan tradicionales. Músicas de estilo Thai, de estilo chino, están bebiendo cerveza, están repartiéndose comida. Vamos por las casas, nos ofrecen vasos de cerveza, unos platos que tienen unos que parecen como acevichados, de pescado acevichado. Bueno,
porque están de celebración, la mitad de ellos borrachísimos, hay que decirlo. Entonces iba a tocar unirse un poco a su fiesta, es un día importante para ellos, pues vamos a unirnos a la fiesta un poco. Bueno, alrededor de ellos hay ya decenas de litronas de cerveza ya bebidas y además están bebiendo una bebida tradicional que es vino de arroz, el rice wine, vino de arroz en jarras de barro y beben a través del propio tallo de una planta, vaya. Está bien divertido que nos hemos encontrado a él, que es un joven que habla inglés perfecto y nos va explicando. Me ha dicho, ven, que vamos a bailar con las jóvenes. Y me ha dicho después, no están saliendo del todo porque son tímidas, cosas de la adolescencia, según me dice, y porque están muy borrachas. Y me dice, otro día seguro que bailan mejor. Estas son ratas que atrapan en los cultivos de arroz. Ellos son agricultores, cazadores, y estas ratas las atrapan con trampas en sus propios cultivos. Me dice, nosotros no pagamos por comida, vamos y la cazamos. Las dejan secando. Mira, we use that. The key point we use sometimes we use rice, sometimes we use corn. Dentro de toda la fiesta del día de hoy estamos intentando también investigar un poquito y es interesante que esta estampa de aquí, de casas, de mezcla de casas de diferentes tipos, pertenece a una misma familia Camu. Todas las familias Camu tienen una casa para dormir, elevada del suelo, esta de aquí cerquita que es la cocina, y esta que se separa completamente es una casa para las mujeres que están embarazadas. Viven aparte del resto de la familia. Cada familia Camu tiene al menos este complejo de 3 casas. Aquí no conocemos a ninguna de las familias, solo caminamos, cuando oímos música nos acercamos y de la que llegamos me agarran un poco más de los pelos y me traen a los barriles a beber con ellos. En sus caras ya vemos que llevan horas bebiendo esto. Están ya en plan borrachos, pero borrachos mal, o sea, están... Claro, llevan desde la mañana, pero madre mía, están que se caen al suelo. Amanecemos en el poblado Camu, por fin con un poquito de calma por la mañana, después de toda la fiesta de ayer y de toda la música. Hace bastante frío, yo solo tengo esto de ropa, no sé qué va a ser cuando subamos a la alta montaña, pero aquí estaremos a 5 graditos ahora al amanecer, todo el pueblo cubierto en brumas. Ayer pudimos investigar el origen de este pueblo, nos comentaban que es un pueblo Khmer, provienen de Camboya, de mucho más al sur, y migraron hacia aquí, a estas zonas más elevadas y más al norte, tras diferentes conflictos, tras diferentes guerras que había en su territorio. Al final ayer fue un día bastante mágico, con toda la fiesta que aquí vivimos, todo lo que pudimos compartir con las diferentes familias, y después al final de hecho nos visitó el chamán del pueblo. Pudimos ir conociendo la diferente jerarquía aquí, ¿no?, de la comunidad. Estuvimos con el jefe, con el curandero, nos visitó después, como digo, el chamán y nos hizo un ritual de bienvenida, de protección para que continuara el viaje, ¿no? Trajo una gallina, huevo, un alcohol, entonces él iba haciendo el ritual, nosotros éramos partícipes, vinieron las niñas después y nos pusieron todas estas pulseras y las niñas se quedaron después porque nos hicieron también unos bailes tradicionales en la noche. Ya lo digo, estuvo muy interesante. La cultura Camu tradicionalmente se ha compartido de forma oral. Ellos por las noches junto al fuego, historias junto al fuego, ¿no? Probablemente acompañado de un tabaquito o de un opio, y así es como esta y las otras tribus también de las zonas que transmitían sus tradiciones, sus costumbres, su conocimiento. De hecho, algunas otras etnias, tribus de aquí de Laos, tienen una imagen más negativa de los Camu porque dicen que hacen magia, que son hechiceros, es por estos hechizos, por estos rituales que ellos tienen, ¿no? Por este animismo, en comparación con el budismo mayoritario en el país. Así que nada, vamos a coger un poquito de fuerzas y nos vamos a ir a la aventura, porque nos comentan que una cueva de 15 o 16 kilómetros aquí al lado,
a un par de horas caminando. Así que mochila a la espalda y vamos a explorar. Hoy va a ser ya exploración de la cueva. Y por cierto, esta es otra aventura que estamos viviendo mano a mano con el equipo de Tropicfield. ¿Y qué puedo decir de ellos? Si es que ya son parte de la familia. Desde 2021 explorando el mundo. Aventura tras aventura, de manera responsable. Y este modelo de mochila en concreto, la Shell, es la que más me ha acompañado en todas las aventuras. Pero este modelo es el 2.0, es un modelo renovado que acaban de sacar y que estoy probando por primera vez en esta aventura a través de Laos, el país asiático. Lo dicho, si es que son parte de la familia. Una aventura más, pero no la última. La cueva de Chom Ong. Vaya maravilla de la naturaleza. Son hasta 16 kilómetros de una entrada a la otra, y es que son dos puertas, dos entradas de la cueva conectadas por dentro, con cascadas, con ríos, con estalactitas, estalagmitas. Esto es una maravilla de la naturaleza. Before we use this cave for make a gunpowder, it is a tree village. They coming here for dig the soil for make a sulfur. Then it's sulfur. It is for make a gunpowder for hunting animal to hunting anything. So that gunpowder was used not only by your people, by the Kamu people, but was used also by another tribes. Yeah, it is the gunpowder not only used for Kamu tribe and Kamu any group. It is we sell to the another group, another any group. Bienvenidos un tiempo más tarde al territorio de la tribu Aka. Uno de los lugares para mí más deseados, más interesantes, más enigmáticos. Hacía mucho tiempo que quería conocer a esta gente y que pertenece ya a estos grupos étnicos, a estas tribus de la alta montaña de Laos. Para llegar hasta aquí hemos tenido que venir por caminos de montaña, de tierra, ya bastante off-road. Hemos tenido incluso que cambiar el vehículo porque con la otra van no podíamos llegar. Los Aka son conocidos como el pueblo que roza las nubes, precisamente por vivir a tanta altitud. Y el camino para llegar hasta aquí, atravesando caminos por encima de las nubes, fue realmente mágico. Esta gente, también conocida como la tribu de las montañas, llegó a Laos y a otros países de la zona. También están en Tailandia, en Birmania, tras diferentes conflictos que hubo en su tierra natal hace 150 a 200 años. Pero ellos son originarios del sur de China, de la región de Yunnan, de la zona de Tíbet. En total, su población total entre todos los países ronda los 400.000. Y es una de las vidas más tradicionales que podemos encontrar aquí, rigiendo su vida con unas costumbres y unas creencias animistas muy marcadas que los diferencian del resto de la población de este país y de los países vecinos. Aquí para poder movernos, para poder dormir, porque estamos en el pueblo más alejado que hemos encontrado. Un poblado que es el último de la carretera de las montañas. Nos ha costado llegar, hemos llegado sin contactos, no tenemos dónde dormir, la aventura es saber qué casa nos hospeda, qué familia local. Lo primero que hay que hacer es ir a ver al líder del pueblo, al jefe. ¿Qué ocurre? Esto tiene una parte buena y mala. La parte mala, el jefe no está aquí hoy. La parte buena es el motivo de por qué no está aquí hoy. Su hija se casa. Es literalmente hoy, de casualidad, es la boda de la hija del jefe de este poblado. La boda es en el pueblo de al lado, así que vamos a ir a ver qué nos encontramos. Si nos reciben y si podemos grabar una boda acá, porque de verdad que esto me tiene bien emocionado. No perdemos más tiempo. Estamos llegando al evento. Ya es una mezcla de antiguas tradiciones y costumbres con la modernidad, que como en todo el mundo la modernidad ha llegado ya desde hace un tiempo, desde hace unas décadas. Esto es que no nos conozcan de nada, llegamos a la boda, le ofrendamos el dinero como todos, hay que ir a donde el novio y la novia, le ofrendamos el dinero, nos hacemos la foto de gala, aunque galas llevo pocas, y nos invitan al banquete. Nos han contado que la boda son 3 días y hoy es el segundo día, el día importante. Está lleno de gente, tenemos aquí el banquete, van repartiendo cerveza con hielo, mucha música y después bailes. Vaya suerte haber encontrado esto de casualidad y que nos reciban de esta manera.
Quiero explicaros cosas, pero no puedo. Por vosotros. Acabamos de vivir el baile nupcial del novio y la novia. Ellos dos como protagonistas, y ha dado pie ahora a las siguientes fases de la boda. Va a ir entrando diferentes partes de una familia de la otra a bailar, pero han abierto ya el momento de baile ellos, como en todas las bodas, novio y la novia, y ahora sí el resto. Terminaremos nosotros también ahí bailando. Vale, por lo que me dicen, ahora baila la familia de él, la familia del novio. Después continuará la familia de la novia. Y luego ya el resto de los invitados. De vez en cuando nos acercamos a los bosques para descansar, aunque incluso aquí llega la música y la fiesta invade los valles y las montañas. También para protegernos del sol, porque el sol está muy duro, muy incidente ahora al mediodía. Ya llegará el frío de las montañas por la noche, pero ahora mismo pega súper fuerte. Pero qué mágico poder vivir la boda como la estamos viviendo, porque al final estas vestimentas tradicionales ya se están perdiendo. Solo las más ancianas portan estos tocados tradicionales que estáis viendo. Aquí sí que es cierto que vemos mezclado con elementos más modernos, sobre todo los jóvenes, pero incluso adolescentes, tanto ellos como ellas, les vemos con ropajes tradicionales. Lo más típico es esto: chaquetas, faldas negras de buenos tejidos, buenas costuras para protegerse del frío, y siempre con estos bordados de colores. Y lo más típico y lo más icónico de este pueblo, ya digo, esta especie de sombreros, los tocados de ellas, que los llevan desde pequeñas y van avanzando, evolucionando el estilo según se van haciendo mayores. Una vez que son adolescentes, ya pasan a indicar el estado civil de la joven, si está soltera, si está prometida, si está casada. Y también pueden tener muchos elementos: pieles de animales, monedas, joyas, pompones de lana, cuentas de colores. Entonces, ¿qué ocurre? Según la cantidad de joyas, de monedas que tenga el tocado, no solo indica el estado civil, sino también la riqueza y el estatus de su familia. Entonces, el tocado es súper importante, históricamente lo ha sido, también se está perdiendo, y hoy, gracias a que hemos encontrado esta boda, vemos tocados por todas partes y podemos investigar también sobre los diferentes tipos de tocado que hay. Así que está siendo increíble. ¡Volvemos! En el día de hoy hemos tenido todo bastante de cara. Llegábamos hasta este poblado, el último del Valle de las Montañas, con la clara misión de encontrar una familia que nos hospedara. Necesitábamos una casa, un hogar para esta noche. Dicho sea, qué mejor situación que una boda, un ambiente tan positivo, tan festivo, para entablar una conexión, una relación con una familia que nos lo proponga. Y aquí estamos ya en la casa con la familia. Una casa tradicional, puramente de madera. Se cocina al fuego, así que por aquí colgadas todas las cazuelas carbonizadas, típico de cocinar aquí al fuego. Estamos aquí con la mujer, se ha quitado el tocado, esta mujer iba también con sus ropajes tradicionales. Y aquí siempre, encima del fuego, suelen tener la zona en donde se ahuma. Aquí se ahuma, aquí se secan las carnes, tienen los cestos.
Y esta es la vida acá, una vida humilde, de una costumbre agrícola, sobre todo relacionada con las montañas. Lúc xạวันนี้ปีละท่านเนี่ยก่อนลูกสาวลูกชายหลาบอีปอน15 ปีอยู่ม.4 คือม.5คือกัน Buenos días. Ayer nos dormimos preocupados por el frío aquí de la alta montaña, pero nada que ver, hemos dormido como reyes. En esta casa en la que nos acogieron, con la familia, que realmente es bastante humilde, ayer nos dijeron, os podéis quedar, pero es que no tenemos nada de comer. Y trajimos nosotros los huevos, el cerdo, todo eso lo trajimos nosotros. Ellos al final, como decía, son agricultores, ¿no? Pero plantan arroz, maíz, calabaza, en estas condiciones adversas de la montaña. Básicamente plantan agricultura de subsistencia, ¿no? Es para sobrevivir ellos mismos. Y esto que estamos viendo es el patrón de cada mañana. Normalmente la mujer es la primera que se levanta, recoge leña afuera, prepara el fuego y empieza a cocinar, mientras se levanta el resto de la familia. Así son las mañanas acá. O tradicionalmente, históricamente, este es el patrón de las mañanas acá. Siempre me ha interesado muchísimo cuando un pueblo indígena, un pueblo originario, un grupo étnico, mantiene sus creencias animistas aun con la llegada de la religión principal, en este caso en Laos es el budismo. El pueblo Aka todavía venera a los espíritus, no solo del ser humano, por ejemplo, de las diferentes personas, sino también de otros seres vivos. Por ejemplo, veneran el espíritu del arroz, su alimento principal. A finales de agosto, que es la cosecha del arroz, hacen una gran ceremonia. También veneran los Fi, que son los espíritus de los bosques. Y además ayer pude indagar también sobre tradiciones, costumbres que yo había leído, pero no sabía si se mantenían. Por ejemplo, hablamos sobre si las mujeres se pueden lavar el pelo. Antiguamente solo podían algunos días marcados en el calendario y esto ya se ha perdido. Pueden lavarse el pelo cualquier día. Pero sigue estando muy mal visto que tengan gemelos. Gemelos o hijos con malformaciones es obra de los malos espíritus. Y si hablamos de animismo en el pueblo Aka, hay un elemento que sé que está aquí en lo alto de la colina, que es el espíritu de la puerta. La puerta, lo que antiguamente ahora ya no es la entrada del pueblo, ya vamos a ver dónde está, pero lo que era la entrada a los pueblos siempre era un arco con espíritu propio, el espíritu que protegía el poblado. Ahora vamos a ir, pero este es el elemento. Ayer nos decían, esa puerta la seguimos viendo como un dios, se venera el espíritu de la puerta. Esto que tenemos aquí es uno de los elementos culturales y espirituales más importantes de la gente Aka. Y es algo que ya se está perdiendo. Antes era la entrada principal a todos los poblados. Ahora lo tienen aquí un poco apartadito en la loma de la montaña, pero sigue siendo súper importante y sagrado. Esta era siempre la puerta de entrada, con estas lanzas en lo alto y con figuras de hombres y mujeres en claro estado o posición un poco sexualizada. A este se le ha quedado el pene, pero es el pene de madera que está allí. También por el poblado podemos encontrar otras figuras talladas en madera, también de carácter sexualizado, de hombres y mujeres. El espíritu de la puerta tradicionalmente protegía a los poblados y a sus familias de los malos espíritus. Y estas tallas de madera sexualizadas al final eran fertilidad, protegían a las mujeres y también a las mujeres embarazadas para que no perdieran los niños.
Y aunque esto es algo que ya se está perdiendo, sigue siendo realmente sagrado, y lo más importante es que no se pueden tocar ni el espíritu de la puerta ni las tallas de madera. Si se toca, significaría la desgracia para este poblado. Investigando, nos hemos enterado que hay un pueblo Hmong aquí en estas montañas. Solo uno, porque más arriba están los Aka, más abajo ya es un Kamu. Solo hay un poblado Hmong y es este en el que estamos. Hemos venido porque los Hmong son otra de las etnias de Laos, de los Highlands, de la alta montaña. El origen parecido al de los Aka, y es que también provienen de China y migraron tras algunos conflictos que hubo en sus territorios originarios. Pasa que los Hmong se dispersaron por más países. Además del Laos, están por Tailandia, por Birmania, por Vietnam. Y hemos venido porque la historia de los Hmong, sobre todo tras los años 50, 60, 70, es súper interesante. A este pueblo se le conoce como el Ejército Perdido o Soldados de la Guerra Secreta. Es una historia relacionada con la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra de Vietnam, con la CIA, y hemos venido porque quiero explicárosla. En el contexto de la guerra de Vietnam, Estados Unidos comienza a buscar aliados en la región para luchar contra los comunistas. La CIA recluta a los Hmong. ¿Cuál es el motivo? Los Hmong ya habían luchado junto a Francia en la Segunda Guerra Mundial. En concreto contactan con uno de los generales Hmong, el nombre Vang Pao. Tenía fama de ser un guerrero fiero, sin miedo, atrevido, así como el resto de los Hmong, así que comienzan a luchar mano a mano con Estados Unidos, contra los comunistas. ¿Qué ocurre? Lo que todos sabemos, los comunistas ganan en esa guerra, Estados Unidos se retira y los Hmong comienzan a ser perseguidos. Huyen hacia Tailandia y comienza la diáspora del pueblo Hmong. Hoy en día viven en países como Australia, como Estados Unidos, como Francia, como Canadá, grandes comunidades Hmong en donde incluso siguen manteniendo sus costumbres y tradiciones, incluso su animismo. Los Hmong siguen siendo animistas. Algunos Hmong se quedan en Laos y comienza una resistencia armada contra el gobierno. Por ese entonces vivían replegados en zonas de selva. Hoy en día esto es algo que ya no ocurre. Los que se quedaron en Tailandia regresaron al país. Hoy en día viven en comunidades, hasta donde tengo entendido y he podido investigar e indagar aquí mismo en territorio, viven en poblados como este en el que estamos, como lo que estáis viendo. Pero a mí esta historia me cautivó y me fascinó desde el día en que la conocí. Los Hmong. Por eso son el Ejército Perdido. Por eso son también los soldados de la Guerra Secreta. ¿Por qué? Porque normalmente la gente no conoce los entresijos de la guerra de Vietnam, no conoce los detalles sobre cómo fue todo aquí. De hecho, para algunos expertos, la guerra de Vietnam no debería ser llamada de tal manera, sino la Segunda Guerra Asiática. La primera en la que se vio involucrada Francia, y esta segunda porque no fue solo de Vietnam, sino que otros países, sobre todo el sudeste asiático, se vieron también involucrados. Pero lo que digo, estos son los Hmong, el Ejército Perdido. Lo que acabamos de encontrar aquí me parece tremendo. Un hombre que no quiere salir porque esto es una escopeta, un arma de fuego de fabricación ilegal. No quiere salir, pero le he visto, la lleva cargada en la espalda, iba en moto y he corrido detrás de la moto, le digo ¡eh! Le he dado el alto para que me la enseñe, lo ha fabricado él mismo. Aquí meten la pólvora como a la antigua. Probablemente los Kamu, recordáis el otro día, extraen esta pólvora del interior de la cueva. Probablemente esa misma pólvora se utilice después en armas artesanales, en armas caseras como es esta. Esto es así. Hasta el gatillo es como hace 200 años. Esto es una barbaridad. Lo más grande que caza dice que es el cerdo, un cerdo salvaje. Pero wow, estoy alucinado con esto, de verdad.
Seguimos avanzando en el 4x4 a través de las montañas de Laos hasta que llegamos a una pequeña localidad, una aldea junto al río llamada Munkwa. Para llegar hasta aquí llegamos ya a través de la ribera del río, conduciendo a través de la ribera del río. No hace falta decirlo, esto ya no son las etnias de la alta montaña, tampoco las de la media montaña, ya estamos con los grupos étnicos de las zonas de los ríos. Más en concreto, aquí vive la gente, el pueblo Tai Dam. Pasamos por algunas destilerías de alcohol, de este vino, de este destilado, de esta especie de licor de arroz que ellos tienen. Les vimos trabajando en el campo, les vimos recolectando las algas aquí en el río. Otra etnia que ya incluye el tercer grupo que marqué al comienzo del reportaje. La verdad que ha sido bien bonito poder ir pasando de las montañas hacia los ríos y ya conocer los Kamu, los Aka, los Hmong, los Tai Dam. No es poca cosa. Y estamos en este río que nos llevará hasta la ciudad de Luang Prabang, una de las más importantes del país. Ya habéis oído bien, ya continuamos a través de los ríos. Nos quedan 2 jornadas para llegar hasta Luang Prabang. Vamos a ir en estos barquitos tradicionales, así que hasta aquí la aventura Laos, que muchas veces queda relegado como el olvidado del sudeste asiático. Siempre hay otros más famosos, con más turismo, que llegan más extranjeros. Está Tailandia, está Vietnam, está Camboya. Ojito Laos, que hemos visto que también es realmente interesante, paraíso natural, una maravilla de lo interesante que es a nivel de los grupos étnicos. Esto es muy interesante. Gracias a Tropicfil, por supuesto, por acompañarme en esta aventura. Una más, que ya van unas cuantas, y atentos porque entre este año y el que viene están por llegar algunas cositas que no puedo adelantar nada, no puedo ni quiero, porque ya lo iréis viendo, pero vais a alucinar. Nada, gracias también a Marco por estar aquí mano a mano para este reportaje y nos vemos muy pronto. Por ahora nos quedamos en Asia, tampoco os voy a chivar mucho más, nos quedamos en Asia.